Buen día, doctor y compañeros. Nosotras vamos a presentar acerca de los distintos cortes del encéfalo del caballo y asimismo vamos a hacer una comparación con la del cerebro humano. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Los hemisferios cerebrales y el diencéfalo son componentes del cerebro. El mesencéfalo, el puente o la protuberancia anular y la médula oblongada son componentes del tallo cerebral. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados ubicada dentro del cráneo. Es el centro de control de movimiento, el sueño, el hambre, la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Ahora vamos a hablar acerca de los hemisferios cerebrales. Aquí mostramos una vista dorsal del encéfalo donde podemos observar a la fisura longitudinal superior, la cual se encarga de separar a ambos hemisferios cerebrales, pero pues como ya sabemos, ventralmente se encuentra el cuerpo calloso que se encarga de la comunicación de los mismos. Tenemos al polo frontal, tenemos al lóbulo frontal, que como sabemos, pues en el ser humano es una de las áreas corticales relacionadas con el movimiento a través del área de Brodmann, el área motora primaria. Tenemos el hemisferio cerebral del lado izquierdo, el hemisferio cerebral del lado derecho. Tenemos el lóbulo parietal, el cual se localiza por detrás del surco central o también llamado de Rolando, el cual está relacionado directamente con la sensación general del cuerpo. La estimulación de esta área en el hombre e incluso en otros primates suscita sensaciones de hormigueo y entumecimiento en el área estimulada. Tenemos el polo occipital, tenemos el lóbulo occipital, el cual contiene una porción del área visual primaria, por ello es por lo que está directamente relacionado con la visión. Ahora tenemos una vista anterior del encéfalo donde podemos observar a la fisura longitudinal. Observamos el hemisferio cerebral del lado derecho, al hemisferio cerebral del lado izquierdo. Aquí tenemos el polo frontal y a la circunvolución frontal superior. Ahora tenemos una vista ventral del encéfalo donde observamos el lóbulo frontal. Aquí tenemos el tracto olfatorio, el cual sabemos que recibe directamente a través del bulbo olfatorio las señales para ser mandadas directamente, ya sea a las estrías, a las mediales o a las laterales. Y como sabemos, pues las estrías mediales llegan directamente a la sustancia perforada anterior. Tenemos el quiasma óptico, al mesencéfalo, el cual está directamente relacionado con los movimientos de los globos oculares. Tenemos al cuerpo mamilar, tenemos al hemisferio cerebral del lado derecho, al hemisferio cerebral del lado izquierdo. Tenemos al lóbulo temporal, el cual se relaciona con el área de la audición y pues a través de la circunvolución temporal superior con el área de Wernicke. Vamos a tener el polo occipital también. Posteriormente tenemos una vista lateral del encéfalo. Primeramente, en la porción rostral se muestra el surco precentral, la circunvolución precentral, el surco central o de Rolando, la circunvolución poscentral y el surco poscentral. También observamos la circunvolución marginal, la circunvolución angular, el surco parieto-occipital, el polo occipital, el surco calcarino, el lóbulo occipital como tal. Y por el lóbulo temporal observamos al surco temporal superior y al surco temporal inferior, que divide al temporal en tres circunvoluciones: la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Aquí también se muestra el surco lateral o la cisura de Silvio. Bueno, ahora vamos a hablar de los cortes de los hemisferios cerebrales.
Para realizar los cortes nos basamos en el corte de Charcot, que es un corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. Y a partir de ahí comenzamos a hacer cortes a varios centímetros en posición rostral y caudal. En el primer corte podemos observar una circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Podemos observar también la fisura interhemisférica, el centro semioval y la circunvolución cortical. En el segundo corte podemos observar primeramente a la circunvolución del cíngulo, el cuerpo calloso, el tálamo, el ventrículo lateral, la cisura lateral, el lóbulo de la ínsula, la cápsula interna, el claustro y el núcleo lenticular. En el tercer corte tenemos el corte de Charcot. Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés que aportó uno de los cortes más importantes de la neurología, el corte de Charcot, el cual es un corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. En el corte de Charcot se puede observar la circunvolución del cíngulo, el núcleo caudado, el fornix, el tálamo, los cuerpos mamilares, el tercer ventrículo, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, el lóbulo de la ínsula, la cisura lateral y el cuerno de Amón, el cual es una prominencia que el surco del hipocampo provoca en la prolongación temporal del ventrículo lateral, por lo que corresponde al hipocampo. Bueno, en este cuarto corte se puede observar la fisura longitudinal superior, la cisura de Silvio, el surco hipotalámico, el cuerpo de la amígdala, el tercer ventrículo, el cuerpo calloso y la sustancia blanca. En este quinto corte se observa el surco del cíngulo, la ínsula, el centro oval del lóbulo occipital, la corteza cerebral, la cápsula interna, el tercer ventrículo y aquí ya se comienza a observar el puente y la médula oblongada. Y en este sexto corte se observa la circunvolución occipital, la corteza cerebral, la circunvolución occipital media, la sustancia blanca, la circunvolución occipital inferior y la cisura longitudinal. Ahora vamos a hablar un poco de cerebelo y tallo cerebral. Aquí se puede observar el mesencéfalo, la protuberancia anular, la médula oblongada y el cerebelo. Bueno, tenemos un corte sagital del cerebelo. Aquí podemos observar el culmen, el declive, la folia, el túber, la pirámide, la úvula, el nódulo y el lobulillo central. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de algunas similitudes y diferencias funcionales entre el ser humano y el caballo. El cerebro del caballo está más especializado en funciones motoras y sensoriales que el ser humano. El cerebelo en el caballo es una de las estructuras más importantes, ya que al igual que en el ser humano, pues es el encargado del equilibrio, añadiendo pues los movimientos de la cabeza, de los ojos y de todos los sentidos. Es el responsable del aprendizaje de los propios movimientos motrices. Una diferencia entre el ser humano
es el hipocampo, que sabemos que está conformado por el subículo, el giro dentado y pues por el propio hipocampo. Este tiene una función para el almacenaje de los recuerdos, pero en el equino, el hipocampo ya no es necesario, ya que el sistema utilizado para llegar a la información adquirida a través de la repetición es el propio cerebelo. Y el cerebro en el humano enfatiza el lenguaje y la motricidad fina. Tiene el lóbulo frontal mucho más desarrollado junto con el hipocampo, que pues sabemos se encarga de regular las emociones y la memoria de estudio, como leer y recordar. Bueno, pues el cerebelo del equino va a registrar directamente la presión al tronco o extremidad del caballo y va a coordinar los movimientos voluntarios. Este es el sistema responsable de aprender y guardar los movimientos, por ejemplo, cuando se entrena al caballo para la doma. La audición de alta frecuencia de los equinos es muy superior a la de los humanos, pero los caballos pueden ser menos capaces de localizar el punto de origen de aquellos sonidos breves. El caballo parece haber desarrollado un sistema visual especialmente sensible a la luz tenue y al movimiento. Tiene poca superposición binocular y su mejor agudeza se limita a una banda horizontal restringida a la que apunta principalmente los movimientos del cuello y de la cabeza. Gracias.